Buenas noches a todos, yo soy la doctora Kiosai Young. Vengo por parte de Solución Diabética. Les doy la bienvenida a la charla de esta noche por cortesía de Disfruto Mi Salud, que es un programa de educación continua comunitaria por parte de AstraZeneca y las farmacias Arrocha. Yo soy especialista en diabetes, en medicina del deporte, medicina nutricional, aeroespacial, medicina estética y medicina natural con énfasis en medicina tradicional china. Soy egresada de la Universidad de Barcelona y miembro de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes, la Asociación Española de la Diabetes y la Sociedad Española de Fitoterapia. En esta noche vamos a hablar de hipertensión, diabetes y otras complicaciones. Y comenzamos con unos cuantos números. Para el 2020, la Asociación Internacional de Hipertensión determinó que el factor de riesgo número 1 de muertes en el mundo era la presión arterial elevada. Aproximadamente 10 millones de personas mueren cada año por la presión elevada y tan solo el 50% de los hipertensos conocen que tienen hipertensión. Panamá no es muy distinto. Actualmente, solamente hay un 45% de los hipertensos diagnosticados en Panamá. Y a nivel global podemos determinar que 3 de cada 10 pacientes con hipertensión realmente la tienen controlada. También se ha determinado que 9 de cada 10 pacientes tienen hipertensión acompañada por diabetes, lo sepan o no. Y 4 de cada 10 pacientes ya presentan exceso de peso, obesidad o sobrepeso. Y esto es importante, pero que globalmente el 50% de las muertes se dan por falta de control. Hablemos un poco de las categorías de la presión arterial. Les he traído este cuadro porque no quiero complicarlos con que si es presión grado 1, grado 2, prehipertensión. Lo que me interesa que se lleven a casa es que la presión normal es menor o igual a 120 sobre 80. 120 de sistólica, 80 de diastólica. Esto es importante porque sobre ese número ya estamos hablando de presiones arteriales elevadas, presiones arteriales alteradas. Entonces tenemos la normal alta, que antes se pensaba que era la normal, que es 130/85, pero se ha visto que más allá de 130/85 ya estamos hablando de una presión elevada, ya sea prehipertensión o presión alta como tal. Y ya alta como tal estamos hablando de 140/90. Menor o igual a 120/80 es normal. Todo fuera de eso es anormal. Entonces, hablando de la medición apropiada de la presión arterial, aquellos que tienen que tomársela en la casa, aquellos que se la toman cuando van al consultorio, es importante que sepan que esta presión debe ser tomada con un dispositivo electrónico validado, no me vale cualquier dispositivo, que no puede ser de muñeca, que debe ser de brazo, que esta presión no debe tomarse hablando, que el brazalete, lo que va en el brazo, debe ser del tamaño adecuado. No es lo mismo tomarle la presión a un niño que tomarle la presión a un adulto, que tomarle la presión a una persona con exceso de peso o a un peso normal. Esta presión debe ser medida luego de 10 minutos de reposo. No debe haber fumado ni realizado ejercicio ni tomado café, té o sodas 30 minutos antes de la toma. Y si tiene dudas con la toma, se debe tomar en 3 ocasiones para poder tener un promedio. No se debe tomar la presión con la vejiga llena o ganas de orinar, y se debe tener los pies en el suelo y el brazo al nivel adecuado. Por eso es que muchas veces ven que en las consultas, ya sea el médico, el asistente o el enfermero, le sostiene el brazo mientras se toma la presión. ¿Y qué me causa la hipertensión? Bueno, la presión arterial elevada se da por factores inamovibles, factores que no podemos cambiar, y hay muchos factores que sí podemos manejar. Entre los factores inamovibles que no podemos cambiar están los factores físicos como edad y la raza. En principio se da más en africanos, caribeños o asiáticos, pero no únicamente. En cuanto a la familia, si tengo familiares con hipertensión, problemas cardiovasculares o del corazón y el cerebro, y problemas como diabetes, tengo mucho más riesgo de presentarla. Ya si nos vamos hacia temas ya más dependientes de la persona, estamos hablando de la alimentación, una alimentación excesiva que me lleve a un sobrepeso o obesidad, una alimentación con alto consumo de sal o sodio, un alto consumo de alcohol, alto consumo de café o té, un bajo consumo de frutas o vegetales y un alto consumo de grasas me puede llevar a una hipertensión. Además de hábitos como el sedentarismo y el no dormir adecuadamente, además de fumar y el mal manejo del estrés.
¿Y con qué se relaciona la hipertensión? ¿Qué me puede causar la hipertensión? Bueno, me puede llevar a un riesgo de presentar enfermedades cardiovasculares, que son los que me dañan corazón, vasos y cerebro. Enfermedades como diabetes, que ya vimos que 9 de cada 10 personas ya con hipertensión ya la presentan. Falla renal crónica, que es cuando tenemos daño de los riñones. Temas como obesidad y sobrepeso, el exceso de alimentación, alteraciones en el conteo de grasa, sobre todo en el LDL y los triglicéridos, y temas como la preeclampsia, que es cuando tengo un embarazo y durante el embarazo presento presiones arteriales elevadas. ¿Y qué necesito hacer? Bueno, tengo que tener primero que todo un peso adecuado. La edad del físico y el estado de salud son elementos esenciales para determinar cuál es mi peso adecuado, ¿verdad? No es el mismo el de mi vecina que el de mi papá, que el de mi hijo, que el de mi esposo. No se debe considerar que tenemos que llegar a las mismas metas. Cada quien es individual porque no hay personas iguales. ¿Y qué necesito hacer además de eso? Tener una alimentación saludable, siguiendo la misma línea, que sea cardio saludable, pero recuerden que el corazón no es el único órgano en el cuerpo, tenemos que tomar el cuerpo como un todo y para eso necesitamos hacer los estudios adecuados. Tener una alimentación baja en sodio, sal, esto ya lo hablamos antes, como un detonante de la hipertensión. Tener una alimentación cero grasas malas o grasas trans, aquí entran lo que sí debemos consumir son las grasas positivas y no hay ningún otro limitante. Para la Sociedad de Cardiología Americana, ellos recomiendan el aceite de maní, mientras que la Asociación de Cardiología Europea recomienda el aceite de oliva. También hay que eliminar el fumar y tener un consumo de alcohol mínimo o eliminarlo por completo si es posible. Además necesito tener una actividad física adecuada. Nuevamente caemos en cardio saludable, pero no únicamente pensando en el corazón. También tiene que ser un ejercicio de resistencia de bajo impacto, fortalecimiento de músculos, flexibilidad, coordinación, balance y todo esto según los riesgos de salud de cada persona, porque no es lo mismo indicarle ejercicio a una persona con un infarto, indicarle ejercicio con una hipertensión leve o indicarle ejercicio a una persona con obesidad. Son todos temas distintos. El estado físico no es lo mismo indicarle una alimentación, una actividad física a una persona encamada que a una persona completamente activa. Siempre hay que comenzar por muy poco. Si usted no ha hecho ejercicio o lo hacía cuando estaba muy joven o hace más de 2 meses, es importante que sepa que tiene que comenzar de cero. Esto es importante porque la progresión va a determinar que haya o no haya más daños en el cuerpo. Me va a ayudar con el tema del manejo del estrés porque la actividad física me reduce el estrés. ¿Qué más necesito? La medicación. Siempre necesito tener una buena medicación. Esta medicación debe ser para manejar la presión y evitar complicaciones. Es importante que sepan que la medicación para la presión no es cuando quiero, porque la presión no se siente. Cuando ya la sentimos es cuando tenemos daño. Por eso es que se está hablando hoy en día de que una vez que se detecta la diabetes, la presión arterial, entre otras, ya estamos hablando de un alto riesgo cardiovascular. O sea que ya tenemos que manejar la presión, las grasas y otros elementos. Entonces, para esto es importante que estén tomando en cuenta que no debemos boicotearnos, no debemos ponernos nosotros mismos zancadillas. No es lo mismo una medicación que se da para un riesgo leve de problemas o complicaciones que la medicación que se da para altos riesgos, ¿verdad? Por ejemplo, si yo voy a tomar medicación para la presión arterial, la medicación de la presión arterial no es la misma para todo el mundo. Tengo que considerar si tengo problemas en el corazón, si no tengo problemas en el corazón, si mi presión es fácilmente controlable o no es controlable tan fácilmente, si no estoy llevando una rutina de ejercicio, si no estoy llevando una alimentación adecuada, ¿verdad? El estilo de vida es muy determinante en cuanto a la medicación, pero la medicación siempre tiene que ir de la mano. No lo vean, mi recomendación, no lo vean como un gasto. ¿Por qué? Porque si yo tomo, por ejemplo, una medicación A, digamos que esa medicación es amlodipina, pero yo realmente necesito, porque mi cardiólogo o mi médico internista, mi especialista me indicó un medicamento
para una presión arterial con riesgo elevado, y yo decidí por tema económico irme por una más económica, esa medicación no me va a controlar adecuadamente, y por eso vemos que tenemos las cifras de control en 24% únicamente, porque un medicamento A no va a ser lo que el medicamento A, B o Z va a hacer. Entonces no lo vean como un gasto, véanlo como una inversión. ¿Por qué? Si ese medicamento que ustedes eligieron porque es más económico, es más barato, no me controla adecuadamente la presión en todo momento, porque recuerden que la presión es silenciosa. Cuando yo tengo síntomas ya tengo complicaciones. Entonces, si ese medicamento no me va a controlar la presión adecuadamente, voy a caer en una complicación como podría ser un infarto al miocardio, un infarto del corazón o un derrame cerebral. Si eso pasa, ya no van a ser 20, 30, ya no van a ser $40 dependiendo de la medicación, ya van a ser 800, 1000, 1200, yo no sé cuánto, pero va a ser mucho más de lo que pudieron haber gastado o economizado en el momento en que decidieron optar por una opción no indicada. Entonces siempre es de tomarse en cuenta. Por ejemplo, ya vimos que 9 de cada 10 pacientes con hipertensión tienen diabetes mellitus. Si yo tomo una medicación para diabetes mellitus base, y yo necesito una medicación mucho más elaborada, ya sea para liberación prolongada o tomas varias en el día, o va a depender de los síntomas, o va a depender del nivel de diabetes que tenga, no es lo mismo. Por tanto, voy a llegar a otras complicaciones que me van a traer a otros gastos. Ya no voy a estar tomando un medicamento, voy a tomar 3, 4, 5, y los gastos económicos van a ser más altos, pero también tomen en cuenta que no solo lo económico, sino la calidad de vida. Si yo tengo un infarto cardíaco porque no me tomé la medicación que me indicó el especialista, entonces ya no voy a poder hacer todas las cosas que podía hacer antes, porque antes nada más me estaban controlando la presión elevada. Ahora ya estoy inhabilitado o ya estoy limitado, ¿verdad? En el mejor de los casos solamente es limitación y no es inhabilitación, no voy a estar encamado, pero hay que ver cuál es la suerte de cada uno de repente, y un solo infarto me llevó a estar encamado, un solo derrame ya no se revirtió, sino que me trajo consecuencias y ahora no puedo ir al baño yo solo, no puedo caminar solo, o de repente quedé ciega y no puedo manejar por mí misma. Entonces, todas estas complicaciones se pueden evitar tomando el medicamento adecuado, indicado en el momento oportuno y de la forma correcta. Entonces, tomen siempre eso en cuenta. Además de esto, tenemos que controlar las grasas. Es muy importante en el paciente hipertenso. En el paciente diabético ya se ha visto en los últimos estudios que se tiene que dar medicación para las grasas desde el momento cero que se diagnostica, porque ya vemos que tenemos un riesgo elevado una vez diagnosticado, porque la diabetes mellitus se detecta tarde. Cuando ya la detectamos ya han pasado 5, 10, 15 años, entonces lastimosamente se detecta tarde, tenemos un riesgo elevado, y por eso estamos tratando de ver cómo hacemos para diagnosticarla más temprano, igual la presión arterial elevada. Entonces estas grasas se controlan de formas distintas. Si tengo números leves o un riesgo bajo, si tengo un riesgo moderado, si tengo riesgo elevado. Si por ejemplo yo tomo simvastatina para el control de las grasas con un diagnóstico de diabetes mellitus de hace 10 años, olvídenlo, porque la simvastatina se toma solamente con riesgos bajos de problemas de lípidos, los cuales no se dan cuando ya tengo un diagnóstico de diabetes ya hecho según los últimos estudios. Entonces tengo que comenzar con riesgo moderado o riesgo elevado, y para ello nada más me sirven 2 medicamentos. Para la presión tenemos muchos, para la diabetes tenemos varios, pero para los problemas de lípido, para los problemas de grasa solamente tenemos 2, tenemos la rosuvastatina y tenemos la atorvastatina, que son los 2 únicos medicamentos que han demostrado beneficios en los pacientes con riesgos elevados, diagnóstico de diabetes e hipertensión moderada o alta, o grado 1, grado 2, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que tomar eso en cuenta, porque aunque me tome la dosis más alta de simvastatina, no va a ser el mismo efecto que las otras, por tanto no voy a poder estar evitando complicaciones que se den. Entonces es importante también que sepan que las medicinas naturales no son sustitutos de los medicamentos.
farmacológicos. ¿Por qué? Porque la medicina natural me viene a ser un coadyuvante o me viene a sustituir carencias o faltas que me hacen en la nutrición y el estilo de vida diario. Por tanto, si yo no estoy comiendo adecuadamente, entonces voy a necesitar vitaminas, oligoelementos o minerales. Si yo estoy comiendo balanceado y adecuadamente, yo no necesito por qué estar adicionando esto. Si me orienté y tengo una alimentación completa, ahí ya no voy a necesitarlo, y si lo llego a necesitar no va a ser permanente o va a ser un beneficio para mi salud. Es importante que sepan que el 81% de los pacientes con hipertensión, diabetes y demás necesitan su medicación, más el 100% de los pacientes necesitan los cambios de estilo de vida, ¿verdad? Si no tengo esos cambios de estilo de vida, la medicación no me lo puede hacer todo, y es ahí donde falla la mayoría de los pacientes, que piensan que la medicación lo va a hacer todo y por eso no están controlados en más que un 24% de los pacientes. Entonces tenemos que tomar conciencia en esto, porque la medicación, lo natural, la alimentación, el ejercicio como rutina, el peso adecuado es lo que me va a llevar, mis controles rutinarios es lo que me va a llevar a un buen control de los procesos de salud y me va a llevar a mantener la mejor salud posible en la condición que tengo en este momento. Entonces va a depender de nosotros el poder manejarnos con menos medicamento y con menos complicaciones, con mejor calidad de vida de hoy en adelante. Bueno, yo soy la doctora Kio Saillón Tapia. Esto es lo que le venía a traer la noche de hoy. Yo vengo por parte de Solución Diabética en Panamá y nosotros hacemos manejo integrado de la salud del paciente, tomando en cuenta atención médica, terapias alimentarias, terapias físicas, remodelación corporal, así mismo como el manejo de peso y sus complicaciones. Le doy las gracias por haber atendido a este seminario o esta charla, y por favor evitemos las complicaciones haciendo las cosas de la mejor forma posible.